Bueno, me corresponde en el ciclo de charlas hablarles a ustedes de la segunda parte del Quijote. Voy a hablarles de juegos ficcionales en la segunda parte del Quijote. Quisiera iniciar con un epígrafe de Alfonso Reyes que dice: ficción verbal de una ficción mental, esto es la literatura. Se abre con el desocupado lector, la segunda se inicia con el válame Dios, y con cuánta gana debe de estar esperando, lector ilustre y quier plebeyo, este prólogo, creyendo hallar en él venganzas, riñas, vituperios del autor del segundo Don Quijote, digo, de aquel que dicen que se engendró en Tordesillas y nació en Tarragona. Se abre pues el Quijote de 1615, que celebramos hoy, con un intento de no insultar a quien ha publicado el Quijote apócrifo, Alonso de Avellaneda. Este hecho señala un asunto tenaz en el surgimiento de la función autor-propietario, violentada por Avellaneda, no solo por el asalto a su propiedad intelectual, sino su propiedad pecuniaria, ya que Cervantes es un hombre que vivía hacia 1615 con sus hermanas en condiciones no siempre prolijas. Cervantes es pues el primer autor español que reclama su propiedad estética, su derecho a imaginar y crear la continuidad de su obra, el Quijote. Lo que era una feliz labor literaria, proseguir las aventuras de su héroe, se convirtió ante el Quijote apócrifo en una discusión con un tercer texto falso que, además, se entromete, interrumpe de manera abusiva, desleal e inapropiada la lectura de quienes amaron, repitieron y se rieron hasta el punto de convertir la primera parte del Quijote en un bestseller. Cervantes inauguró una de las primeras reflexiones sobre qué sucede cuando se leen ficciones, libros de la imaginación, libros de caballería, épicas, novelas de aventuras, llamadas en inglés romances, es decir, eso que llamamos hoy novelas, para sí mismo y en el encierro de una biblioteca privada. Como ha mostrado Chartier en Lecturas y Lectores Populares desde el Renacimiento hasta la época clásica, la lectura en España se propagó con la imprenta con nuevos formatos de bajo costo, como las ediciones en pliegos sueltos de romances, y se incentivó la lectura en voz alta para que los analfabetos participaran de la lectura, como lo muestra el mismo Cervantes con estas palabras del Ventero en la primera parte del Quijote. Y su presupuesto de que una obra es suficiente en sí misma, que el mundo que señala es hijo de su palabra y que para ser creíble se rige por el evaluador de verosimilitud. Uno de los esfuerzos de Cervantes consiste en radicalizar al máximo la potencia de la ficción, para que su estallido muestre tanto su particularidad de los mundos de ficción como mundos que son de los nuestros, pero al turno son, digamos, construcciones imaginarias con sus propias normas y especificidades. Ahora bien, Cervantes no solo se inventó un lector de ficción, sino un lector de ficción absoluto, el que lee las historias de ficción como historias.
A propósito de esto, sobresalen unas palabras de Wardroper. Cervantes, pues, cito, pocas veces llama a su libro otra cosa que una historia. ¿Se refiere quizás con ese término a una historia ficticia? La palabra podía servir para denominar una obra de ficción aún a principios del siglo XVIII. El mismo Don Quijote usa la palabra historia en este sentido en una ocasión. Tú has contado una de las más nuevas consejas, cuento o historia que nadie pudo pensar en el mundo. Sin embargo, contrarias a esta cita, podrían darse centenares de ellas en que el término se usa en el sentido en que los historiadores usan la palabra historia. Este es claramente el sentido en que Cervantes usa la palabra normalmente. Cervantes, o su alter ego, el fingido historiador Cide Hamete Benengeli, describe esta historia con gran variedad de adjetivos: sencilla, grande, curiosa, peregrina, apacible, sabrosa, moderna, nueva, imaginada, pero el que repite una y otra vez es verdadera. El Quijote es una historia verdadera. Hasta allí la cita. La mayoría de lenguas indoeuropeas no distinguen entre historia como narración de sucesos y narración de sucesos verdaderos, como sí lo hace el inglés entre history y story. En español tenemos la misma palabra, historia, para las narraciones ficcionales y las que pretenden referir sucesos verídicos. Otro elemento que se sumaba al prestigio del libro era el hecho de ser autorizado por el rey. Para una mente corriente, tal hecho era una prueba de que el libro decía la verdad. Así, Don Quijote celebra conjuntamente los nombres de caballeros de las ficciones como Amadís y de la historia como Carlomagno o el Cid Campeador. Cito a Don Quijote. Decía él que el Cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio de dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán, el encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Ante estas circunstancias, Cervantes construyó con el Quijote una obra que exponía tanto los placeres como los peligros de la ficción, de una manera irónica. Por ejemplo, Cervantes mismo proponía acabar con la máquina de los libros de caballería. Sin embargo, esta intención era burlada por la forma en que, en el escrutinio de los libros, la quema de la biblioteca de Don Quijote, el cura y el barbero salvan libros como el Amadís de Gaula o el Tirante el Blanco. En vez de tomar un camino de crítica unilateral o de elogio de la ficción, Cervantes crea una especie de mundo en el que sobreviven las potencias imaginarias de la ficción y sus distintas formas de asumirla, ya admitiendo las historias de ficción como fidedignas, ya como historias mendaces que divierten. Pero el Quijote es superior en otro sentido. Es una ficción de ficciones, pues al mostrar las consecuencias de leer en serio la ficción, desdobla a las ficciones en un coro en el que unas dicen de otras lo que otras se niegan, su papel trascendental en el desarrollo de la imaginación humana. Ha dicho Schaeffer que nuestra capacidad de apreciar ficción es una competencia ficcional quizás lograda una vez que la especie se alejó de las potencias mágicas del mundo. La ficción es una manera de acrecentar nuestro dominio ante las realidades no fácticas y de resaltar nuestras actividades individuales y grupales ante las representaciones que juegan a ser representaciones, ya basadas por un isomorfismo entre la representación y lo representado, ya disformes. Desde esta perspectiva, la forma como Don Quijote lee ficciones es una evaluación sobre nuestros empoderamientos ficcionales. Cuando en la segunda parte Don Quijote asiste al retablo de Maese Pedro, se desarrolla un hecho que va más allá de la confusión de Don Quijote entre ficción y realidad. En primer lugar, el titiritero es uno de los galeotes liberados en la primera parte, Ginés de Pasamonte. En segundo lugar, este es un artista y escritor, está escribiendo su vida, y cuando Don Quijote le pregunta si ya la ha acabado, contesta que cómo la puede haber terminado si aún no se ha muerto. En tercer lugar, conjuga la escritura con el teatro, siendo un manifestante de las mezclas barrocas de las artes. En cuarto lugar, en tanto artista es un embaucador, pues tiene un mono que adivina, no el porvenir, sino el pasado, para la cual el titiritero se entera de los asuntos de los pueblos y sus habitantes donde arriba, de tal manera que el mono galeote adivina efectivamente todo, incluso quiénes son Don Quijote y Sancho, pero por otro rumbo,
Bien sabe este galeote titiritero que Don Quijote fue quien le otorgó la libertad. En fin, cuando Don Quijote se dispone a apreciar el retablo, se suceden básicamente tres hechos. Primero, aparece un intermediario. Segundo, Don Quijote corrige. Y tercero, Don Quijote interviene en los hechos del retablo perdiendo su competencia ficcional. El retablo recuenta el romance de cómo el rey Carlomagno incita a Don Gaiferos a que vaya a rescatar a su esposa, Melisendra, cautiva en Sansueña, Zaragoza, por el rey moro Marsilio. Don Quijote no es cualquier espectador, es competente para advertir cómo se debe contar este romance y qué fallos hay en la representación. Maese Pedro representa el romance mediante un narrador, un trujamán, un muchacho. Don Quijote interrumpe la representación para criticar que no deben de sonar campanas en una aventura en tierras de moros, sino atabales, o que vaya directo al sujeto del relato. Le dice: seguid vuestra historia en línea recta y no os metáis en las curvas o transversales, que para sacar una verdad en limpio menester son muchas pruebas y repruebas. Luego, ante la huida de Don Gaiferos con su esposa, Don Quijote pasa a la acción con su espada para detener a los perseguidores. No consentiré yo en mis días y en mi presencia se le haga superchería a tan famoso caballero y a tan atrevido enamorado como Don Gaiferos. Deteneos, mal nacida canalla, no le sigáis ni persigáis, sino conmigo sois en la batalla. Don Quijote, como espectador de ficción, agudiza su competencia calificando la poiesis y la verosimilitud como cualquier crítico literario o teatral. Pero al turno ve tan persuasiva la representación de la huida de Melisendra y su marido que entra en acción. A más competencia, menos competencia ficcional. Cervantes parece mostrar con ironía que una aguda compenetración con las ficciones nos conduce a integrarlas a nuestra franja de realidad. Es verdad que luego Don Quijote explicará su engaño con base en los encantadores malignos de sus ficciones, como si las ficciones explicasen el escalamiento ficcional. Ahora bien, una de las actividades que más da deleite al lector del Quijote consiste en la socarronería con que los personajes fingen ante Don Quijote sus referencias ficcionales. Desde el primer ventero, el lector encuentra que el modo de sobrellevar a este loco es aceptar su discurso caballeresco e incluso señalar falencias, como cuando le recomienda llevar camisas, dinero y un escudero. En la primera parte sobresalen el cura y el barbero como directores de escena de estos fingimientos caballerescos. No es raro que sean, a la vez, personajes con los que Don Quijote ha compartido la lectura, quizá grupal, en voz alta de las novelas andantinas. Una condición central de este fingimiento es su finalidad, casi siempre bien intencionada, a favor de Don Alonso. El deseo del cura y el barbero tiene la finalidad de llevar de vuelta a casa a Don Quijote. Todo el plan con Dorotea de convertirse en princesa micomicona y tratar de llevar a Don Quijote para que libere al reino de Micomicón del terrible gigante Caraculiambro tiene el fin de detener el periplo de Don Quijote. Asimismo, todo el encantamiento mediante el cual se trasladan en una jaula a Don Quijote tiene como fin restituirlo a su mundo ordinario. En la primera parte del Quijote, las manipulaciones hechas al caballero de la triste figura, más allá del contraste entre sus ideales y la humillación de ser tratado como un habitante de la nave de los locos, conservan el ético intento de librar a Don Quijote de los sufrimientos a que lo lleva su locura letrada. Si sumamos a estas manipulaciones los golpes, contusiones, desdentamientos, magulladuras que recibe Don Quijote después de sus aventuras y combate, parecería necesario sumarse a la idea de Vladimir Nabokov. Comillas, cito a Nabokov. Las dos partes del Quijote componen una auténtica enciclopedia de la crueldad. Desde ese punto de vista es uno de los libros más amargos y bárbaros de todos los tiempos. Y su crueldad es artística. Esos curiosísimos comentaristas que hablan desde sus academias, birretas de la atmósfera humorística y humana, blandamente cristiana de la obra, de un modo feliz en el que todo aparece endulzado por las humanidades del amor y de la buena camaradería, y sobre todo los que hablan de una amable duquesa que agasaja al caballero en la segunda parte, esos expertos sentimentales deben haberse leído otro libro, o haberse puesto una venda de color de rosa para contemplar a su través el mundo brutal de la novela de Cervantes. Hasta allí Nabokov.
Más allá de un libro que produce risa y no renuncia a hacer de su personaje objeto del ridículo y la irrisión, de la crueldad que llevó al poeta Heine y a los poetas románticos alemanes a decir que habían llorado leyendo el Quijote y no entendían cómo alguien se podía reír ante tanto sufrimiento y fracaso, quiero mostrar algunos ejemplos que muestran que las relaciones entre ficción y realidad cambian en la segunda parte. Ya es una paradoja que hablemos de realidad y ficción dentro de una ficción. Sin embargo, en agudas disquisiciones ontológicas sobre la realidad, podemos conjeturar con Dolocel que realidad en la novela es aquel conjunto de seres, leyes sobre las que hay un consenso de que son así sin mayores discusiones. Logramos habitar el mundo porque una buena parte de las cosas son lo que son, y siempre hay la costumbre de que un tercero que llegue dirá que eso es lo que es, costumbre que quebranta a Don Quijote. En principio no discutimos sobre que nuestras casas sean casas, los vasos vasos y el agua agua. Esta red de son lo que son nos da el colchón para instalarnos en el mundo. Este colchón de cosas que son lo que son las altera Don Quijote, porque hay en las novelas más de un acuerdo sobre el mundo real, sin embargo. Por ejemplo, al contrario de lo que dice Borges en el principio del capítulo 21 de la primera parte, llueve, un poco, sí, pero llueve. En esto están de acuerdo Quijote, Sancho y el barbero que se coloca su bacía en la cabeza para guarecerse de la lluvia. Y por supuesto el narrador. Asimismo es verdad que aún hay lectores de inicios de 1600 que se divierten con las novelas de caballería, mas no lo es que estos ideales aún se dan en el mundo español del 1600. Es verdad que la Mancha es seca en verano y el estío. Es verdad que los hidalgos están en decadencia. Sin embargo, la ficción logra sacarle a cualquier posibilidad pelos y señales. Esa es la magia, no tan parcial, de la ficción. Logra convertir a un lector de caballería en un caballero anacrónico que lleno de interés por su ideal. Logra convertir también a un labrador en un hablador extraordinario con sus dichos y refranes. La realidad, pues, se altera en y con la ficción. Aún la novela más realista es una construcción de la ficción, como planteó Barthes. Ahora bien, esto no sucede para señalar el abismo entre nuestra realidad y la ficción, sino la facilidad con que la ficción revela aspectos de la misma realidad. En esta perspectiva, Cervantes logra una interacción lúcida entre ficción y realidad. ¿Qué diferencia esta interacción en la primera parte y la segunda parte del Quijote? Como veníamos diciendo, en la primera parte la ficción es motivada por el intento de ayudar a Don Quijote. En la segunda esto se continúa. Así, por ejemplo, el bachiller Carrasco será ahora, en la segunda parte, quien se disfraza una vez de caballero del bosque y de los espejos y otra de caballero de la blanca luna, con el fin de derrotar a Don Quijote y ordenarle retirarse de la caballería andante y así obligarlo a regresar a casa. Pero la segunda parte va a sorprender al lector, porque es después de que Don Quijote pelea con el caballero de los espejos que nos enteramos que este es Sansón Carrasco. El fingimiento toma un lugar distinto debido al tipo de participación de los colectivos en las ficciones. Lo que llaman Nabokov crueldad es la interacción transformadora de la realidad en ficción, a los ojos de Don Quijote y Sancho, pero en la segunda parte el desnudamiento de la ficción se hace con mayor ironía, pues las palabras parecerán insuficientes, pobres ante la resiedumbre de la realidad. Dos eventos muestran que las palabras no dicen lo que supuestamente implican. Veamos como ejemplo la visión de Dulcinea Labradora y la aventura de los leones. El primero es el momento en el que Sancho, forzado por Don Quijote en el Toboso, a visitar a Dulcinea para que ésta cuente cómo recibió la carta de Don Quijote, carta que Sancho no llevó y que dijo sí llevar, por lo que el escudero se vio obligado a fingir que tres aldeanas que vienen por el camino son la princesa Dulcinea y su séquito. Sancho invita a su amo a ver a la señora y sus doncellas con estas palabras: pique, señor, y venga, y verá venir a la princesa, nuestra ama, vestida y adornada, en fin, como quien ella es, sus doncellas, todas mazorcas de perlas, todas son diamantes, todas rubíes, todas telas de brocadas de más de 10 altos, los cabellos sueltos por las espaldas, que son otros tantos rayos del sol que andan jugando con el viento, y sobre todo vienen a caballo sobre tres cananeas remendadas, que no hay más que ver. Cuando Sancho está frente a las labradoras, se apea de su rucio, se hinca de rodillas y prácticamente declama: reina y princesa y duquesa de la hermosura,
Vuestra altivez y grandeza sea servida de recibir en su gracia y buen talante al cautivo caballero vuestro, que allí está hecho piedra mármol, todo turbado y sin pulso de verse ante vuestra magnífica presencia. Yo soy Sancho Panza, su escudero, y él es el ascendereado caballero Don Quijote de la Mancha, llamado por otro nombre el caballero de la triste figura. La mímesis de Sancho del lenguaje adornado de su amo contrasta con lo que ve Don Quijote, que de ahí en adelante estará obligado a multiplicar los encantadores que lo persiguen y planear operaciones para desencantar a su amada. El mundo no corresponde al lirismo de las palabras caballerescas. No sobra agregar que la narración elude un asunto central, que Dulcinea sí es en verdad una labradora, al don San Lorenzo, y tanto Sancho como Don Quijote actúan como si tuviese que ser una dama de la realeza. El mayor punto lo ofrece aquí la complicidad del narrador, quien se queda en la simple y llana burla de que es objeto Don Quijote. Un segundo evento que hace que todas las palabras y acciones se recojan como si la realidad se burlara de ellas es la aventura del león. Don Quijote hace abrir una jaula de un león para entrar en descomunal batalla con el felino. Todos los presentes toman distancia temiendo lo peor. No obstante, el león mira a Don Quijote y dándole la espalda se echa. Sin olvidar la catacrética metáfora, es un león. El término de comparación empobrece con este suceso toda comparación heroica. Aunque Don Quijote sale ganador y obtiene un nuevo nombre, el Caballero de los Leones, hay algo que se desdibuja ante las palabras líricas y con los discursos de una gran tradición épica como la que incluyen la metáfora leonina del valor y el coraje. Hay en la Dulcinea aldeana un cambio radical de los fingimientos. Sancho no finge para ayudar a Don Quijote, sino para ayudarse a sí mismo. Y este va a ser el hilo de los fingimientos de la segunda parte. Se hace una ficción para manipular a Don Quijote y para el gusto de quien o quienes fabrican la máquina ficcional. El caso del retablo de Ginés de Pasamonte y las críticas de Don Quijote muestra que el montaje de Maese Pedro es cerrado. Sin la verdad literaria de un decir adecuado, es un fingimiento no serio de historias caballerescas y moriscas. Historias como las bodas de Camacho, rico que bajo el empuje del padre de Quiteria lleva a esta muchacha a una boda, dejando a un lado a quien ama, a Basilio, amante pobre, nos señala no obstante que aquel tipo de fingimiento puede ser necesario. Basilio realiza un acto mediante el cual queda herido de muerte y suplica que si va a morir le permitan casarse con Quiteria, lo cual acepta el rico Camacho. Una vez se casa, Basilio muestra que todo es un artificio teatral, su muerte, la sangre, la herida. Y solo queda la boda y una aceptación del rico Camacho sin mayores peleas o sentimientos de afrenta. La ficción sirve para que la realidad del amor sea convocada por encima de los matrimonios de conveniencia. El fingimiento de Basilio se hace en contra de Camacho, pero favorece el amor de los jóvenes escamoteado por decisiones exteriores e irracionales. Este fingimiento sirve a los amantes, pero los fingimientos van a tomar un rumbo distinto en el castillo de los duques. No se hacen en favor de Don Quijote, ni en favor de un valor distinto que la diversión de los castellanos. Y esto se logra por una razón que Cervantes inaugura en la segunda parte. Una parte importante de los personajes han leído la primera parte, escrita por un supuesto autor moro llamado Cide Hamete Benengeli. Y si somos más estrictos, han leído al verdadero Quijote en el Cervantes enmascarado de Benengeli y al falso aragonés Avellaneda. Bien lo dice Don Quijote cuando llega a Barcelona y son recibidos con alborozo y algazaras, comillas. Estos bien nos han conocido. Yo apostaré que han leído nuestra historia y aún la del aragonés recién impresa. Hasta allí. Mientras la primera parte gira en torno a un lector de ficciones, la segunda gira en torno a un suceso central de la historia literaria. El autor hace que la lectura de la primera parte sea un motivo de las aventuras. Desde el inicio, Sancho le trae a Don Quijote la noticia de que el bachiller Sansón Carrasco cuenta que las aventuras vividas están en libros, puestas ahí por un autor morisco. Aunque esto desentusiasma a Don Quijote, por ser los moros mendaces, alegra a Sancho y al narrador mismo. Evidentemente, cuando se encuentran los personajes en la segunda parte con la pareja protagónica, los reconocen. El Quijote de 1615 juega a ser una especie de lectura paradójica de ficciones.
Personajes de ficción son tomados como personajes reales en la segunda parte. Para esto lo que se hace por parte de quienes han leído es simplemente reconocer y anticiparse. Cervantes construye una narrativa que simula salirse de sus propios límites y vivir la prueba de que lo que cuenta es verdadero. Por ello, más allá de su indignación autorial, le cae también la salida del Quijote apócrifo. Cervantes decide construir la segunda parte como una forma de aprobación de la primera, que, por este intermedio, valida la misma segunda parte, y también como una manera de reprobar, aniquilar la escrita por Alonso de Avellaneda. Esta forma de autovalidación que inventa Cervantes, de autentificación, según Dolosel, conlleva dos aspectos cruciales. Por un lado marca la afirmación de lo dicho y por otro señala y rebate las diferencias. Y el hallazgo es que, al marcar las diferencias, el programa narrativo de Cervantes se reactualiza. Por ejemplo, Don Quijote decide no ir a Zaragoza y al jugar al reconocimiento, el desarrollo convierte a Don Quijote en una prueba de la primera parte. Hay 4 apartes, fragmentos entre varios no directos, en los que las diferencias con el Quijote apócrifo se marcan con contundencia. La primera está en el prólogo, en el que Cervantes, por ejemplo, responde a los argumentos ad hominem de que es objeto. Así defiende su manquedad, porque ésta no surgió en una taberna, sino, dice, en la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros. El segundo fragmento se presenta cuando, después de la larga estadía en la comarca de los Duques, se encuentran en una venta y oyen los siguientes: por vida de vuestra merced, señor don Jerónimo, que en tanto que trae la cena leamos otro capítulo de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Apenas oyó su nombre Don Quijote, cuando se puso en pie, y con oído alerto escuchó lo que de él trataban, y oyó que el tal don Jerónimo referido respondió: ¿para qué quiere vuestra merced, señor don Juan, que leamos estos disparates? Y el que hubiese leído la primera parte de la historia de Don Quijote de la Mancha no es posible que pueda tener gusto en leer esta segunda. Con todo eso, dijo el don Juan, será bien leerla, pues no hay libro tan malo que no tenga alguna cosa buena. Lo que a mí en este más desplace es que pinta a Don Quijote ya desenamorado de Dulcinea del Toboso. Oyendo lo cual, Don Quijote, lleno de ira y de despecho, alzó la voz y dijo: quien quiera que dijere que Don Quijote de la Mancha ha olvidado ni puede olvidar a Dulcinea del Toboso, yo le haré entender con armas iguales que va muy lejos de la verdad, porque la sin par Dulcinea del Toboso ni puede ser olvidada, ni en Don Quijote puede caber olvido. Su blasón es firmeza y su profesión el guardarla con suavidad y sin hacerse fuerza alguna. ¿Quién es el que nos responde?, respondieron del otro aposento. ¿Quién ha de ser?, respondió Sancho Panza, sino el mismo Don Quijote de la Mancha. Cervantes pone a un personaje lector que ve incomparable la primera parte con esta segunda parte por disparatada, porque Don Quijote ya no ama a Dulcinea, y de inmediato el mismo personaje sale de la pieza vecina a comprobar quién es en verdad Don Quijote. Hay críticos que deducen que seguramente Cervantes iba por el capítulo 58, es decir, que le faltaban 16 capítulos para terminar su novela, cuando se enteró del Quijote de Avellaneda, por lo que integra esta usurpación a su programa narrativo, es decir, este tipo de validaciones de veracidad que hacen de la ficción propia, verdadera, y de la otra, falsa, por no ser autoría de la misma mano. El siguiente aparte se da en Barcelona, cuando en casa de don Antonio Moreno se discute sobre si Sancho es un simple comelón. Don Quijote defiende los modos de comer de su escudero, para no rebajarlo, como Avellaneda, a un simple glotón. Esto es, intercede por la dignidad de su compañero de aventura. Igualmente en Barcelona, en una imprenta, después de Cervantes hablar de la traducción, señala un libro y pregunta por su título. Cito una parte del capítulo 63. Pasó adelante y vio que asimismo estaba corrigiendo otro libro, y preguntando su título, le respondieron que se llamaba la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesta por un tal vecino de Tordesillas. Ya yo tengo noticias de este libro, dijo Don Quijote, y en verdad y en mi conciencia que pensé que ya estaba quemado y hecho polvo, por impertinente, pero su San Martín se le llegará, como a cada puerco, que las historias fingidas tanto tienen de buenas y de deleitables cuando se llegan a la verdad o a la semejanza de ella, y a las verdaderas tanto son mejores cuanto son más verdaderas. Cierra.
Cervantes logra así darle con mayor fuerza el título de verdadera a su historia. Y finalmente, el evento más asombroso en esta búsqueda de legitimidad de su ficción se da 2 capítulos antes de terminar la novela y morir el personaje. Si Avellaneda se ha robado a la pareja del Quijote, Cervantes se roba un personaje de Avellaneda, don Álvaro Tarfe. La ficción, que es un hueco en el que nunca se llena todo y todo cabe, tiene un límite en la ficción literaria. En esta no cabe todo, no todo vale. Se construye bajo un régimen que se debe a su época, a las reacciones críticas epocales, a las exigencias del lenguaje literario de cada obra y a las cuitas de cada autor. Las libertades de la ficción no abandonan las obligaciones de esta consigo misma. Como dice Alfonso Reyes, comilla, la ficción vuela, sí, pero como la cometa, prendida a un hilo de resistencia, ni se va del universo, ni se va del yo, ni se va de la naturaleza física por más que la adelgace. Cierra. Cervantes, pues, se duele del robo y del maltrato con sus personajes. El complejo caballero reducido a un loquito, el gracioso y perspicaz escudero reducido a un dragón asqueroso. Entonces asalta un personaje de Avellaneda para que éste compare al Quijote de Zaragoza con el que tiene enfrente. No solo Don Quijote aparece como un modelo para copias irredentas, sino como un original. Cervantes convierte una invención de Avellaneda en testigo de la falsedad de este y al mismo tiempo en un bucle de la legitimidad del personaje cervantino, lo cual se hará en la declaración ante una autoridad legal. Cito: yo, dijo Don Quijote, no sé si soy bueno, pero sé decir que no soy el malo, para prueba de lo cual quiero que sepa vuestra merced, mi señor don Álvaro Tarfe, que en todos los días de mi vida no he estado en Zaragoza, antes por haberme dicho que ese Don Quijote fantástico se había hallado en las justas de esta ciudad. No quise yo entrar en ella, por sacar a las barbas del mundo su mentira, y así me pasé de claro a Barcelona. Y aunque los sucesos que en ella me han sucedido no son de mucho gusto, sino de mucha pesadumbre, los llevo sin ella, pues solo por haberla visto. Finalmente, señor don Álvaro Tarfe, soy yo Don Quijote de la Mancha, el mismo que dice la fama, y no ese desventurado que ha querido usurpar mi nombre y honrarse con mis pensamientos. En la segunda parte sobresale por esta forma de destacar las diferencias y provocar que Don Quijote o uno de los personajes de Avellaneda señalen que el otro Quijote es falso, fantástico, disparatado, y si no bueno, no tan malo como lo pintó Avellaneda. Ahora bien, hay otro camino que trama Cervantes, el del reconocimiento. Leer ficciones nos obliga en no pocas ocasiones a hacer un esfuerzo por romper las informaciones de nuestras neuronas espejos ante la lectura y quedar libres del imperio de dichos mundos ficcionales, como bien lo ha planteado en sus libros sobre la ficción, sobre todo en Leer la mente, Jorge Volpi. Cervantes, por el contrario, muestra que esto es imposible. Leer ficciones nos obliga a ser ya parte de estas. Algo en nuestro mundo queda afectado, tocado, transformado de manera irrevocable por una lectura profunda y comprometida con una determinada ficción literaria. Sin embargo, ante este deleite, Cervantes va a mostrar un antídoto terrible, si se quiere cruel, consistente en hacer que los personajes que han leído a Don Quijote, en vez de tomarse en serio su mundo, lo tomen como el hazmerreír, como el juguete de su fingimiento. Y en esto ganan el trono unos aristócratas, los duques. Si en la primera parte la risa es provocada por el choque de Don Quijote con el mundo, por la credulidad de Sancho en su amo, en la segunda se convierten los personajes en figuras de un gran montaje que busca utilizarlos, manipularlos, convertirlos en monigotes de los deseos de distracción de personajes dedicados a la caza y la burla, al tiempo vacío de no hacer nada. Ahora bien, también el duque, su mujer y hasta un señor que le dicen el mayordomo y que dirige la escena y hace las veces de actor principal, han leído el Quijote de 1605. Por ello se trata de provocar el humor resorte. Se hunde una tecla y el muñeco salta por un mecanismo hecho de resortes, como la fingida cabeza que responde nimiedades y tautologías en la casa de don Álvaro Moreno. Cito: ¿quién soy? Y la cabeza contesta: tú lo sabes. Cierra. Así como Don Quijote lo enloquece la lectura de los libros de caballería, a los duques los enloquece la lectura de Don Quijote. Pero en esta ocasión, la víctima es el lector caballeresco, el lector que ha confundido con sus ficciones. La larga estadía en el mundo de los duques, que dura desde el capítulo 30 hasta el 57, le cobra a Don Quijote su lealtad con lo leído.
mientras los palaciegos derrochan un ejercicio de verificación de que todo lo que dice el Quijote primero sea efectivamente verdadero. Cervantes nos conduce a una paradójica situación. Hace de Don Quijote un hombre en parte anacrónico, con el que al fin y al cabo se vuelven todas las ficciones, como que validar el libro de Don Quijote lo volviera a una especie de sacrificado, un síntoma encarnado del anhelo fugaz de la verdad de las ficciones. Ahora bien, resumiendo, dos son las grandes obras teatrales que maquinan los duques: la imploración de la fingida Trifaldi y el gobierno de Sancho. En ambos la realidad aparece en consecuencia contaminada de ficción. Don Quijote dice, todo es trama, todo es apariencia, y este juego de realidad penetrada por la ficción, que va hasta las últimas en la pretensión de extremar lo peor y lo mejor de Don Quijote y Sancho, da a la lectura esa ambigüedad de vivir el deleite de los duques, al turno que la impotencia de los personajes burlados para levantarse contra la manipulación. Como dice Canetti, comillas, pese a las muchas falsificaciones de la vida que se permiten en sus historias idealizantes, la ama tal cual es, cierra la nota de Canetti. Cada una de las diversiones les dejará a los duques una contrariedad y una reafirmación de los personajes en medio de la crueldad. Por ejemplo, la aventura de la Trifaldi, para desencantar su mundo, y la metamorfosis que ha convertido en mujeres barbadas a Trifaldi y a sus compañeras, conducirá al primer viaje espacial de la literatura española, el viaje por los cielos en el caballo de madera clavileño. Más allá de la simulación de un vuelo por los orbes, nos dejará la concreción de la necesidad de que las experiencias humanas, cargadas de la individualidad y sus enfoques, lleven a que Don Quijote y Sancho zanjen sus versiones ante vivencias para las cuales la única prueba es el testimonio de quien las vivió. Don Quijote no cree lo que vio Sancho por los cielos cuando, guiado por su curiosidad, apartó, comillas, el pañizuelo que le cubría los ojos y dice, miré allí hacia la tierra y parecióme que toda ella no era mayor que un grano de mostaza y que los hombres que andaban sobre ella poco mayores que avellanas, cierra. Por su lado, Sancho tampoco ha creído las aventuras de varios días que Don Quijote dice haber vivido durante la media hora de su descenso a la cueva de Montesinos. Entonces Don Quijote lo invita a un pacto de credibilidad, un pacto de ficción, en el que se ha visto que todo lector de ficciones debe asumir. Y Quijote le dice, Sancho, pues vos queréis que os crea lo que habéis visto en el cielo, yo quiero que vos me creáis a mí lo que vi en la cueva de Montesinos, y no os digo más, cierra. Dice Schaffer que la ficción funciona como un fingimiento lúdico compartido, por lo que hay dos tipos de fingimientos, el serio que intenta engañar y el lúdico que guarda su meollo en que es compartido. El primer Quijote lleva a engañar en serio, incompartidamente, con el objetivo de sacar a Don Quijote de su ridículo o recluirlo en su casa. En el segundo se engaña en serio y compartidamente para recrear y multiplicar la obsesión quijotesca. En la primera parte lo lúdico se deja a cargo del lector, en la mayoría de los casos. En la segunda los lúdicos se lo apropian los duques y su séquito, y en Barcelona don Antonio Moreno. Por lo que reírnos implica en cierta forma acogernos a sus tramas y a sus burlas. Hay quienes se suman con facilidad, otros sentirán en esta adhesión la acrescencia de la crueldad. No hay que negar que en el momento en que incluso se termina el gobierno de Sancho, los capítulos relativos a la estadía en el mundo de los duques, el discurso que dice Don Quijote es un discurso hacia la libertad que se ha leído como un remanente en el que Cervantes habla de la libertad misma que gozó cuando fue liberado de su cautiverio en Argel y en distintos presidios que vivió. Pero aquí se trata la libertad como el liberarse de todo este conjunto de demonioso y terrible juego que hacen los duques con Sancho y Quijote. Para finalizar, mostraremos que las ficciones no se acaban cuando se pone el punto final. No solo porque en nuestra mente vuelven como un retorno iluminado, como lecturas que las reescriben, porque se están sencillamente acabando antes de terminar. Antes de este punto que las finaliza, se acaban, se cierran, como ha estudiado muy bien en distintas novelas Marcos Kunz. Cervantes, de quien se podría decir que mata a su personaje para asegurar su propiedad de Don Quijote, da muestras desde muy temprano que los motivos que impulsan las aventuras de su héroe se van menguando y lo van llevando hacia la melancolía. Empieza el capítulo 53 con este inicio, con este incipit que ilustra desde antes de entrar de plano a Avellaneda la conciencia de la muerte por parte de Cervantes. Cito:
Pensar que en esta vida las cosas de ella han de durar siempre en un estado es pensar en lo excusado. Antes parece que ella anda todo en redondo, digo, a la redonda. La primavera sigue al verano, el verano al estío, el estío al otoño, y el otoño al invierno, y el invierno a la primavera. Y así torna a andarse el tiempo con esta rueda continua. Sola la vida humana corre a su fin ligera más que el tiempo, sin esperar renovarse si no es en la otra, que no tiene términos que la limiten. Esto dice Cide Hamete, filósofo mahomético, porque esto de entender la ligereza e instabilidad de la vida presente y de la duración de la eterna que se espera, muchos sin lumbre de fe, sino con la luz natural, lo han entendido. Pero aquí nuestro autor lo dice por la presteza con que se acabó, se consumió, se deshizo, se fue como en sombra y humo el gobierno de Sancho. Hasta allí el inicio de este capítulo. Estas palabras que el autor segundo dice, que las escribe el primero, el filósofo mahomético, sola la vida humana corre a su fin ligera más que el tiempo, me permiten ver la muerte desde los primeros capítulos de la segunda parte. No olvidemos la carreta de la muerte que los personajes del carnaval, apenas en el capítulo 11, se le presentan a Don Quijote. Comillas, la primera figura que se ofreció a los ojos de Don Quijote fue la de la misma muerte con rostro humano, cierra. Ahora bien, aquí muerte significa muerte de las potencias discursivas e imaginativas del relato caballeresco. El primer fracaso del relato quijotesco, recordemos, sucede cuando el adornado lenguaje de Sancho señala a las labradoras como Dulcinea y sus damas de honor. Dulcinea está encantada y Don Quijote, en vez de verla como la ven en su cerebro, la ve como aparece en el mundo. La realidad se le aparecerá de un modo más franco y solo será metamorfoseada una vez el caballero sea objeto de las burlas de sus avesados lectores, los duques o don Antonio. Igual vaticina la muerte el descenso a la cueva de Montesinos, que es como un descenso a las regiones del inframundo. De la misma forma, el falso ascenso a los cielos confirma que es una irrisión la promesa de ascenso simbólico que se debería dar con las destrezas caballerescas. La señala a la muerte, asimismo, la inacabable estadía en el castillo de los duques, que está a punto de volver a Don Quijote nuevamente un hidalgo que no sale de su mundo abrigado sino por las cosas elementales. Los gatos que le arrojan los secuaces de los duques y que lo dejan en cama por varios días con la nariz desgaturizada son también señales en el imaginario popular de funestos futuros. Está presente la muerte en los ahorcados con que se topan en los bosques donde manda Roque Guinart. Muere con su seca lengua el destino de Don Quijote cuando finalmente el caballero de la Blanca Luna logra vencerlo en las playas de Barcelona. Un joven, el bachiller Sansón Carrasco, logra por fin obligar a Don Quijote a bajar las armas. La melancolía que lo arropa desde entonces no se supera ni siquiera con las palabras bondadosas y animosas de Sancho. Al salir de Barcelona, para retornar a la casa de donde ha querido escapar en 3 oportunidades, Don Quijote dice, comilla, aquí fue Troya, aquí mi desdicha y no mi cobardía, se llevó mis alabanzas, glorias, aquí usó la fortuna conmigo de sus vueltas y revueltas, aquí se descurecieron mis hazañas, aquí finalmente cayó mi ventura para jamás levantarse. Incluso la imposibilidad de cumplirle a su programa imaginario con el desencantamiento de Dulcinea muestra las dificultades para continuar su vida a través de sus ilusiones épicas. Es más, un capítulo antes de terminar la novela, titulado De los agüeros que tuvo Don Quijote al entrar en su aldea, el capítulo 73, el derrotado caballero asume como suya las palabras de un muchacho que está en pugna con otro, comilla, no la has de ver en todos los días de tu vida, cierra, las cuales toma como referencias a Dulcinea. Luego aparece la liebre que, como el conejo, en los tratados de arquetipos simbólicos va relacionada con la luna y, según Kathleen Martin, en su libro de los símbolos, refleja en un alto relieve la naturaleza cíclica de la vida, la conjunción periódica y eterna de la oscuridad y la luz, la muerte y el renacimiento. Hasta allí la señora Martin. No logra Sancho, al coger la liebre, exorcizar la tristeza de Don Quijote con el cuento de que de pronto la liebre sea Dulcinea. Han terminado las metamorfosis. En fin, Don Quijote viene muriendo desde los inicios de la segunda parte, en uno de los relatos sobre la entrada en el final de la vida, más minuciosos y llenos de los sobresaltos del empezar a morir, del morir mismo y del renacer en la mente del lector de ficciones. Creo, pues, que la novela
Para seguir con los verbos del filósofo mahomético, se acaba cuando Don Quijote es vencido por el caballero de la Blanca Luna. Se consume con la muerte de Don Quijote y se deshace en el último apunte del narrador. En consecuencia, para ser más conjeturales, que es al fin y al cabo lo que nos permite leer una ficción tan inconmensurable como el Quijote, se acaba con el vencimiento de Don Quijote en el capítulo 66. Se termina cuando Don Quijote recobre el juicio y reniega de su destino caballeresco. Dice: yo tengo juicio ya, libre y claro, sin las sombras caliginosas de la ignorancia, que sobre él me pusieron mi amarga y continua leyenda de los detestables libros de caballería. Y se cierra la novela con la muerte de Don Quijote, que se narra así. En fin, llegó el último de Don Quijote. Después de recibidos todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballería, hallóse el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballería que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu. Quiero decir que se murió. Hasta allí. Borges, que ha hecho uno de los más ajustados análisis de este capítulo final, lo expresa con la risa que el narrador tiene hasta el final. Vemos cómo refiere la mofa de que nunca había visto caballero morir tan sosegadamente en su lecho. Cervantes deja que Don Quijote, según Borges, se vaya de la vida de una manera lateral y casual, al final de una frase, decía Borges. Pero este cierre es el término del personaje, de su historia, no el final de la novela, del acto de narrar una historia, de los compromisos entre narrador, autor y lectores. Se termina realmente la novela cuando se da fin a la voz narrativa, enfatizando la propiedad de esta sobre el Quijote, liquidando cualquier intento de que otro Cide Hamete Benengeli levante de la tumba a Don Quijote, zanjando que solo estas dos partes son del mismo autor. Y entonces, solo entonces es cuando el narrador se despide de los lectores, con un vale, un adiós, y luego sí estampa la palabra fin. Pero este final no es en verdad un final definitivo. La continuidad del Quijote es tan amplia y compleja que amerita otras charlas. En nuestra mente continúa el renacimiento de Don Quijote como si su metamorfosis nos convocara por sobre los avances de la modernidad y con la compañía de los continuadores de esta aventura del hombre que consiste en vivir vidas más ricas, plurales y diversas por encima, como señaló Zuleta, del programa de la vida unívoca que impone la sociedad. Somos un poco mucho más con esta ficción, no porque seamos Quijote y Sancho, sino porque, después de Cervantes, es difícil no ser algo de lo que ellos son y convocan. Cervantes ha cumplido bien el papel del escritor, que según dice Carnetti, es ser el custodio de las metamorfosis, el guardián de las metamorfosis. Nuestra lectura se agita en sucesivos puntos seguidos contra todas las impetuosidades y términos de los puntos finales.